satisfacción recibir en RPP al abogado Rubén Vargas, que ha sido ministro del Interior y que ha sido también jefe de DEVIDA, que es la entidad del Estado encargada de lograr un país sin drogas. Señor Vargas, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Antes de hablar sobre los aspectos políticos de la coyuntura, es decir, y la llegada al ministerio de una persona con credenciales dudosas, queríamos que nos diga cuál es el estado de la cuestión, cuántas hectáreas se dedican en este momento en el Perú a el cultivo de hojas de coca y qué porcentaje de ellas es para uso tradicional y qué porcentaje va al narcotráfico. Sí, ese es un tema muy importante recordarlo, Fernando. A ver, empecemos. En términos de hectáreas, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas y de DEVIDA, que corresponde al año 2019, tenemos un poco más de 55.000 hectáreas. Esas 55.000 hectáreas producen 125.000 toneladas métricas de hoja de coca anuales. Y de esas 125.000, 12.000 satisfacen al mercado tradicional ilegal, es decir, menos del 10%. Más del 90% terminan convertidos en cocaína. Y ese 10%, o un poco menos del 10% para ser exactos, el mercado principal es el pichado o el chachado, es decir, el consumo tradicional. Se utiliza cantidades muy pequeñas para los productos derivados de la coca, es decir, la llamada industrialización, pero el principal consumo de la forma legal, tradicional, es el chachado. Y a propósito, Fernando, si me permites, quiero mencionar lo que se ha estado señalando estos últimos días respecto a la industrialización como si fuera la varita mágica que nos va a permitir utilizar toda esta cantidad de coca excedentaria que tenemos. Esa es una gran falacia y hay que decirlo con absoluta claridad. No hay ningún producto derivado de la hoja de coca que pueda utilizar, que pueda consumir esas 124.000 o 125.000 toneladas de hoja de coca. A manera de ejemplo, quiero utilizar lo que muchos recuerdan el modelo boliviano. El presidente Evo Morales, durante su gestión, construyó 2 plantas procesadoras de hoja de coca. Y en Bolivia el mercado de consumidores de coca es mucho mayor que en el Perú, casi la duplica. A pesar de eso, estas 2 plantas procesadoras, donde se invirtió más de $5 millones, a la fecha está cerrada, está quebrada. No produce ningún producto derivado de la hoja de coca. ¿Y por qué? Porque el mercado prefiere los productos que están en el mercado de otros componentes, no de la hoja de coca. La gente prefiere tomar el vino de uva y no de hoja de coca. Los consumidores prefieren consumir harina de trigo o de maíz y no la harina de hoja de coca. En fin, el asunto es que esa supuesta mercado casi ilimitado de los derivados de la hoja de coca no existe, no es tal. Y el ejemplo de Bolivia nos da con absoluta claridad. Sin embargo, también hay que señalar, Fernando, de que se utiliza el tema de la industrialización como un mensaje subliminal, algo así como que en reemplazo de la erradicación. Eso ya se intentó hacer en los primeros meses con Ollanta Humala y la propuesta era que el Estado comprara toda la producción de hoja de coca para industrializarla. Obviamente que eso era un absurdo y se descartó. Entonces hay que decir con claridad, la industrialización y el consumo tradicional tienen un techo que abarca las 12.000 toneladas y que satisface a esos 6 millones de peruanos que según el INEI consumimos de manera tradicional e ilegal esos cultivos. De acuerdo. Y en estas circunstancias que ya son de por sí malas, llegan a la cabeza del Ministerio del Interior un abogado
que tiene relaciones particulares con los defensores de los cocaleros y que ha participado en una reunión con el congresista inefable y ubicuo Guillermo Bermejo en Pichari, me parece, pocos días antes de prestar juramento como ministro del Interior. Cuéntenos qué se sabe sobre esa reunión que tuvo lugar el día en que el presidente de la República anunciaba, no lejos de ahí, en el Cusco, lo que él llamó la segunda reforma agraria. Sí, en efecto, en el BRAE justo esos días se realizaba un llamado Congreso Cocalero para elegir a los dirigentes cocaleros de una organización que pretende unificar a las organizaciones cocaleras a nivel nacional. Y en esos eventos han participado el congresista Bermejo que mencionas y otros personajes vinculados al partido de gobierno. Y claro, ahí el mensaje que se ha dado, Fernando, es por supuesto absolutamente en sentido contrario a los intereses de la lucha contra las drogas, en sentido contrario a la política nacional que está aprobada y formó parte, entiendo, del acuerdo nacional para enfrentar este delicadísimo problema que estamos arrastrando desde hace 50 años. Uno de los ejes importantes de esta política nacional es la erradicación. Y la meta que se ha señalado en la política nacional es precisamente llegar anualmente a la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en 25.000 hectáreas. En lo que va del año, Fernando, no se ha llegado no se ha superado las 1.000 hectáreas. Se está teniendo serias dificultades, serios problemas operativos, y lo que más me preocupa es precisamente esos mensajes que está dando el gobierno en general en torno a la lucha contra las drogas. Son mensajes sin un rumbo claro, más bien yo diría, y hay que hacerlo de manera absolutamente directa y clara, va en sentido contrario a una posición racional de defensa de los intereses del país en cuanto a la lucha contra el narcotráfico se refiere. Usted se refiere... sigue mencionando... Sí, usted ha hablado del tema de... usted ha denunciado a quienes intentan, bajo el concepto de soberanía, defender el que no se haga erradicación. Es la soberanía nuestra, la soberanía de la hoja de coca, etcétera, y ha reprochado a quienes han ideologizado el tema del narcotráfico en el Perú. Bueno, Fernando, hay que decirlo también con bastante claridad. La coca vinculada a la cocaína no es parte de nuestra identidad. Eso es narcotráfico. Defender la coca a sabiendas que ésta va a terminar en una poza de maceración es narcotráfico. Y cuando se dice de que la hoja de coca, sabiendo que termina en cocaína, que no la van a erradicar porque es patrimonio de nuestra identidad, se está utilizando un discurso demagógico que favorece clara y directamente al narcotráfico. Y lamentablemente hemos escuchado al actual ministro del Interior azuzar a la población cocalera para que se levanten, literalmente señaló esa palabra de levantarse, en contra de la erradicación. Y el sector interior es el responsable precisamente de las acciones de erradicación de la hoja de coca. Claro que sí. Ahora Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos como política contra las drogas? La amenaza de la expulsión de las agencias internacionales que cooperan frente a este enemigo global y los mensajes que van más bien por el lado de promover los cultivos. Entonces creo que es necesario decir que defender la democracia es también enfrentar al narcotráfico. Por supuesto que sí, pero además de este aspecto de la trayectoria del actual ministro del Interior, hay el otro tema que usted podrá explicarnos mejor como abogado que es y como ministro del Interior que ha sido también. El señor Barranzuela fue el abogado defensor de Vladimir Cerrón y otras personalidades de Perú Libre hasta la víspera de su juramentación, si no el día mismo, no sé cuándo es que renunció a hacerlo. Pero ahora la persona que debía evitar que Vladimir Cerrón sea condenado por jueces tiene un control sobre la Policía Nacional. ¿Esto no es en sí mismo un conflicto de interés inaceptable? Absolutamente de acuerdo. Y allí creo que el Congreso no tiene excusa para ejercer el control político.
estamos en una situación absurdamente de maltrato a la policía, al sector interior. Se ha puesto a un personaje que en efecto es abogado. Él tiene el derecho como abogado de defender a quienes considere, pero no puede pues estar a cargo de un sector en donde se participa de la mano del Ministerio Público en las investigaciones y las acciones que el Ministerio Público delega como una institución técnica en las unidades especializadas de la Policía Nacional. Va a tener acceso a información muy sensible y habría que preguntarnos, tal vez eso es el propósito para esa designación. Insisto, el Congreso de la República no puede rehuir hacer el control político en un tema extremadamente delicado. Hay un clarísimo conflicto de intereses. Muchas gracias por sus palabras, señor Rubén Vargas, claras y muy argumentadas. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a un congresista del partido oficialista, Perú Libre. Precisamente se trata de Luis Camiche, representante por la Libertad.